Yepes, quien hará la presentación de su libro Honor versus Tiranía. Aplausos. Buenas noches, estimado público. Mi general Marcelo López, doctor Andrés Páez, mi general Federico Vera, mi coronel Villasís, mi comando Ortega, mi coronel Moncayo, mi coronel Chávez. Público en general, quiero empezar agradeciendo a todo el público presente que ha tenido esa gentileza de asistir a la presentación de mi libro. También agradecimiento infinito al señor doctor Andrés Páez por este apoyo en nuestra lucha contra la injusticia y por habernos acompañado el día de hoy en la presentación de mi obra, realizando una descripción muy interesante y completa que nos ha ubicado y nos ha brindado y ha dado el realce necesario para este evento. ¿Por qué decidí escribir este libro? Era el mes de noviembre del año 2016, cuando concluyó la audiencia del recurso de apelación a los 2 años de habernos sentenciado, cuando no nos daban paso a la primera apelación que en promedio a nivel nacional se da a los 6 meses, pero los policías del caso Fibeca nos mantuvieron durante 2 años hasta acceder a la audiencia de apelación. En esta audiencia, los jueces correístas, liderados por Luis Enríquez, en tan solo 1 minuto y medio de tiempo nos dijeron que la apelación no procede y que nos ratificaba la sentencia condenatoria, porque según ellos se había aprobado el dolo, pero no revalorizaron las pruebas, no revalorizaron los testimonios en donde se volvía a confirmar la verdad de los hechos por las cuales fuimos absueltos en el año 2003. Esta decisión temeraria de aquellos jueces nos dejó muy claro que ningún tribunal del correísmo nos iba a dar la razón, a pesar de tener las pruebas necesarias, pero que no eran observadas por estos jueces por la sencilla razón de que tenían la cocina política de no permitir que se ratifique nuestro estado de inocencia y que la dictadura de Rafael Correa ya había ordenado que jamás se escuche las alegaciones de los policías. Luego de este minuto y medio que duró esta audiencia relámpago, que tardaron 2 años para llamarnos a la audiencia y nos despacharon en 90 segundos. Los 4 policías de aquí retornamos nuevamente a la cárcel, con los hombros caídos. A finales del año 2016, efectivamente comencé a escribir esta obra dentro de la cárcel. Honestamente, no sabía por dónde empezar, ya que no era un escritor. Tampoco se trataba de literatura, sino que era algo más complejo. Tenía que fundamentar el fraude y el dolo, que fuimos víctimas en este segundo enjuiciamiento por los mismos hechos del caso Fibeca. Ya habían transcurrido más de 3 años desde que entramos a prisión y había examinado cada documento y cada detalle, cada informe, cada experticia, pero en fotocopias borrosas, porque con mis abogados de la defensa, y que aquí está presente uno de ellos, el doctor Luigi García,
En reiteradas ocasiones habíamos solicitado a la Corte Nacional copias certificadas en medio magnético de estos informes digitalizados para poder verificar y corroborar estas fotografías digitales que estaban plasmadas en fotocopias con manchas, borrosas, arrugadas. Había transcurrido más de 10 años, pero jamás nos proveyeron de estas copias magnéticas. Y eso obviamente nos dejó en la indefensión. Teníamos el 100% para demostrar el fraude y de hecho lo demostramos en la apelación. Pero aún así no tenía los medios ni la tranquilidad para mi redacción, la redacción de mi libro. Tuve que matricularme en algunos cursos para estudiar al interior de la cárcel, para poder contar con una computadora, pero solo tenía acceso a estos equipos en horas de oficina y en pocos minutos que nos daban el horario de clases. No obstante, comencé a estructurar poco a poco los capítulos del libro y en las noches meditaba y pensaba qué título ponerle a esta obra. Obviamente surgió lo lógico y la realidad que atravesábamos, es decir, 4 hombres de honor enfrentándonos a una mafia criminal muy poderosa. De allí que decidí poner honor versus tiranía. Empecé la redacción de este libro de una manera reservada y secreta porque la mayoría de funcionarios penitenciarios eran fanáticos del correísmo y no se podía confiar en ninguno de ellos. En aquellos tiempos se vivía un terrorismo estatal y los directivos de la cárcel eran ojos y oídos del dictador. Poco a poco fui adentrándome en la estructura del libro, que lo había diseñado, y fui conjugando las 4 áreas que se armonizan en esta obra, como son las ciencias jurídicas, la criminalística, las operaciones tácticas policiales y la política, para poder entender en qué lío estábamos metidos los 4 hombres del GIR. El objetivo era demostrar cómo cambiaron las pruebas la Fiscalía de Galo Chiriboga en complot con los peritos venezolanos. Lo más asombroso e impactante era que no existía ni una sola prueba real que sustente los supuestos asesinatos. En los 2 procesos penales que hemos afrontado no se ha verificado ni un solo disparo de parte de los policías del GIR que hayan impactado en la espalda de los asaltantes, y peor aún contra el piso, como injustamente ha especulado la Fiscalía de Galo Chiriboga. Los cambios dolosos en la trayectoria de los disparos de policías hacia los asaltantes eran evidentes, y toda esta trama conllevaba intentar sostener la falacia de que supuestamente los miembros del GIR han disparado a los asaltantes que según ellos se habrían rendido. Eso es ilógico. Mi actuación dentro del combate de cuarto cerrado fue legítima y fue transparente, de tal manera que el guardia principal de seguridad estuvo parado a 80 centímetros donde yo neutralicé al asaltante. Sin embargo, estos testimonios los han ocultado. Claro, esta mentira producía un rechazo de la sociedad a la policía y una aprobación temporal de la gestión del correísmo en la lucha de los derechos humanos.
que aparentaba la dictadura. Recordemos que todos los medios de comunicación estaban sometidos y controlados durante una década por el correísmo. Entonces, la sociedad ecuatoriana solo era informada por el gobierno y no había posibilidad que puedan escuchar a nuestros abogados y peor aún a los policías sentenciados. Estas fueron las razones principales por las que realicé esta obra, porque no se puede permitir que una organización criminal que conformó Rafael Correa, utilizando a funcionarios del sistema de justicia, puedan arrebatarnos nuestra libertad y nuestro honor, nuestra verdad y nuestro sacrificio al enfrentar con grave riesgo de muerte a una decena de asaltantes que portaban fusiles, pistolas y granadas explosivas en el asalto a Fibeca. Sin duda alguna, este caso Fibeca se ha convertido en la historia policial y de justicia más impactante de los últimos 200 años, que debe ser estudiada y entendida en función de las pruebas, de la razón y la lógica. Hoy en día existe una aparente jurisprudencia basada en nuestra sentencia fraudulenta, la cual ha mantenido desinformada y confundida a los gobernantes, a la academia, a los abogados y funcionarios de justicia, que equivocadamente continúan fundamentando su criterio en derechos humanos en función de este caso de Fibeca. Es decir, una mentira dicha 1000 veces la han convertido en aparente realidad. Por esta razón escribí esta obra, para desenterrar este caso, que han pretendido dejarlo en la impunidad, y los tentáculos de la dictadura correísta parecería que aún mantienen controlada la justicia ecuatoriana. Esperemos que nuestra denuncia llegue a formulación de cargos del fiscal Galo Chiriboga y los jueces. Las consecuencias de la violación a los derechos humanos de los policías, en este caso Fibeca, es una verdadera tragedia para el pueblo ecuatoriano, no solamente para los 20 policías. Producto de este populismo penal de sentenciar injustamente a centenares de policías. Y aquí tenemos otra víctima del correísmo y de los jueces que dejó Correa, mi amigo Velastegui, del caso Mascarilla. Sentenciaban injustamente a centenares de policías bajo la excusa de malos procedimientos policiales. Esto ha ocasionado un debilitamiento en el poder de la policía, que ha menguado exponencialmente el accionar oportuno y decidido de sus miembros frente a un auxilio o socorro de las víctimas de la delincuencia. Sumado a esto, la legislación prodelincuencial que dejó instalando la dictadura correísta ha complementado la desgracia del Ecuador en materia de seguridad integral. Uno de los objetivos finales que se busca en esta obra es el esclarecimiento definitivo de este caso Fibeca, pero ya no con peritos de un Estado fallido como Venezuela, sino con una comisión internacional de países con una democracia libre, que vengan al Ecuador y realicen la exhumación de los asaltantes fallecidos en el asalto de Fibeca. Y así se logrará corroborar en función de la ley y de las pruebas la verdad definitiva de estos hechos. Solo entonces habría ganado el pueblo ecuatoriano, porque a partir de allí se darán las reformas legales correspondientes para preparar y capacitar a nuestros policías de una manera profesional y táctica, con capacidad de socorro y auxilio a las víctimas, y así lograr mantener la paz ciudadana. Finalmente, quiero compartirles un pequeño párrafo de mi obra que plasma y nos da una idea real de los acontecimientos.
Dice: designar a exmiembros del grupo terrorista Alfaro Uribe Carajo como integrantes de la Comisión de la Verdad se podría comparar como si en el hipotético caso de que estén investigando la muerte de Osama Bin Laden y un gobierno de extrema izquierda de Estados Unidos conformara una comisión de investigación y pusiera como investigadores a los talibanes. Sería obvio que terminarían acusando de ejecuciones extrajudiciales a los militares Marines o Navy Seals que realizaron dicha operación y los harían sentenciar inventándose cualquier falacia, como en el caso Quebec. Así de absurda y temeraria fue la designación y la conformación de la Comisión de la Verdad, con integrantes de Alfaro Uribe, como lo manifestó el presentador de la obra.